la anatomía interna. Vamos a hablar del corazón. No sin antes recordar un poquito lo que vimos la semana pasada. ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Se acuerdan? Sistema nervioso. Básicamente habíamos dividido en 2 semanas, ¿no? Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Habíamos visto que el sistema nervioso central a su vez está subdividido, ¿verdad? ¿En qué está dividido? En encéfalo, ¿ya? Y médula espinal. Y el encéfalo a su vez subdividido en cerebro, cerebelo y tronco encefálico, ¿no es cierto? Tronco encefálico. Y en el caso de la médula espinal, bueno, solamente es única, ¿no? Pero lo que sabemos de la médula espinal es que está conformada básicamente, ¿no?, por los nervios espinales, ¿ok? Ambos, tanto el encéfalo como la médula espinal, están recubiertos por unas capas protectoras denominadas meninges, ¿verdad? Sí. Las meninges. Estas meninges están siendo, digamos, o protegen, ¿no?, el encéfalo y la médula espinal a modo de estuche, en el caso de la médula espinal. Hemos mencionado también que estas meninges son como capas protectoras, ¿no?, que van desde la parte más externa hacia la interna, ¿no? Comenzando por la parte más externa, la primera capa o meninge se denomina duramen. La intermedia es a modo de filamentos, ¿no?, que se denomina aracnoides. Y la más interna, que tiene contacto directo con nuestro órgano, sea cerebro, cerebelo, médula espinal, se denomina pia mater, ¿no? Esto es lo que hemos estado viendo en lo que es el sistema nervioso central. En la práctica hemos visto, ¿no?, partes del cerebro, hemos visto también el cerebelo, hemos hecho reconocimiento. Ahora vamos a volverlo a, digamos, a sacar para poder reconocer las estructuras. ¿Ok? En cuanto al sistema nervioso periférico, ¿qué hemos hablado del sistema nervioso periférico? Que está constituido como ¿qué? Subdividido también, ¿no? Sí. Sistema nervioso somático y voluntario e involuntario. ¿Ah? ¿Qué es? ¿Cómo? No, sí, también hay, pero ¿cómo tenemos la división? Es sistema nervioso somático y sensorial. Somáticos o sensorial, o somático y sensorial. ¿Cómo se divide en un sistema nervioso periférico? Somático y autónomo, ¿cierto? ¿Cuál de ellos es el voluntario o involuntario? ¿Se acuerdan de que les mencionaba? Hay un sistema, ¿no es cierto?, en la que nosotros no podemos intervenir. Si yo decido, por ejemplo, ir a cerrar la puerta, automáticamente, ¿no?, la información va a ser enviada a mi cerebro y mi cerebro va a hacer, ¿no?, el movimiento locomotor, es decir, va a enviar la información a mis músculos, a mi esqueleto para que produzca la marcha, ¿no es cierto? Yo no le tengo que decir a mi cerebro, voy a la puerta. Es automático, ¿no es cierto? Sin embargo, eso yo lo puedo controlar, ¿no?, porque puedo decidir ir o no ir. Sin embargo, hay un sistema que es involuntario, ¿no? O sea, yo no le puedo decir, por ejemplo, a mi circulación, bueno, ahorita relájate, no circules. O a mi corazón, quiétalo, no latas. ¿Lo puedo decir? No, ¿no es cierto? Esos son los sistemas involuntarios, ¿no es cierto? Involuntarios. Entonces es sistema nervioso central, ya hemos dicho, sistema nervioso periférico está dividido en somático y autónomo. Entonces el autónomo es en aquellos que nosotros no podemos, ¿no?, movimientos involuntarios propios del sistema. A su vez se subdivide en simpático y parasimpático.
simpático. Cuando hablábamos del sistema nervioso simpático, se refería a gasto de energía, ¿cierto? Gasto de energía. Un ejemplo, ¿cuándo se activa mi sistema nervioso simpático? Si yo digo, ya chicos, saquen una hoja, ahorita mismo, tomamos un examen. Los que están tranquilos, mira, pero ¿por qué no? O sea, y comienza el día rapidito, sus ojos se hacen grandes, ¿no? Y viejos. Entonces, comienza a haber un gasto de energía, ¿no? Si de repente nos vamos a ir, vámonos de paseo, pero nos vamos a la montaña rusa, ¿qué se activa? No, doctora, quiero sentir esa adrenalina. Hay activación del sistema simpático, ¿no? Mientras que de repente le digo, chicos, vamos a ver una película, hoy día no vamos a hacer clases, saquen su canchita, vamos a ver un video, ¿no? Las 2 horas vamos a ver una película que está de moda, entonces entran a modo de relajación. Algunos de repente entrarán en un profundo sueño, ¿no? Otros de repente se concentrarán, pero bien relajados, o nos vamos a la playa, ¿no? Entonces, modo de relajación es el sistema parasimpático, ¿ok? Bien. Eso es lo que hemos visto, ¿no? La semana pasada, y hemos visto también que en realidad todo nuestro sistema nervioso está íntimamente conectado, ¿no? Ya sea a través de nuestro sistema nervioso central, que es el central, porque ahí tenemos el cerebro, pero está conectado con nuestro sistema nervioso periférico también, porque se activaba, nos mencionaba que nuestro, digamos, sistema nervioso, ¿no? Comanda conjuntamente con qué otro sistema, con el sistema endocrino, ¿no es cierto? Que nuestro cuerpo, ¿no? Está siendo comandado por nuestro sistema nervioso conjuntamente con nuestro sistema endocrino. Y cuando hablamos del sistema endocrino, nos referimos básicamente a el sistema hormonal. Hemos mencionado también de que eso se activa, ¿no es cierto? Si yo me voy corriendo hasta el primer piso, ahorita, se activó mi sistema nervioso central, porque se ha tenido que generar pues la comunicación para que yo vaya, corra, ¿no? Pero además, ¿qué se activa? Si yo llego abajo, llego fresca, regia, ¿no? ¿Cómo llego? Cansada, pero además, ¿qué se activa? Mi sistema hormonal. La sudoración, ¿cierto? Empieza a activarse las glándulas sudoríparas, comienzo a transpirar, ¿no? Entonces, está activándose también nuestro sistema nervioso endocrino. ¿Qué pasa si de repente yo paso por un restaurante y huelo algo, ¿no? Algo que me gusta, no sé, pues, chicharrón, ¿no? De repente pescado, se siente la fritura, ¿no? Pero se siente un olor agradable. ¿Qué se activa en este caso? A través del sentido del olfato, ¿no? ¿Qué se activa? Mi cerebro, ¿qué hace automáticamente? Yo no he visto el plato, ¿no? Pero se ha activado a través del olor un proceso cognitivo. O sea, ¿qué aparece? ¿Qué se imagina mi cerebro? De repente por ahí, si ustedes fueron a comer a un lugar X, a un lugar donde automáticamente están imaginándose la imagen de la fritura que están viendo, o sea, todo del plato, ¿no? Pero también se está activando ¿qué cosa? La saliva, ¿no? Comenzamos a producir un poco más de saliva, ¿no? ¿Y eso qué es? Sistema endocrino. Y se activa mi glándulas salivares, ¿ok? Muy bien, chicos, entonces hasta ahí alguna pregunta en cuanto al sistema nervioso. Vamos a volver a pedir en la práctica, ¿ya? Lo de la semana pasada, porque bueno, hemos visto la parte ósea, hemos terminado. Sin embargo, recuerden que nosotros tenemos una evaluación, entre comillas, general de la primera parte, porque nosotros tenemos una evaluación parcial en la semana 8. Sin embargo, en la semana 7, ¿no? En la semana 7 hay una evaluación práctica, ¿ya? Y la evaluación práctica es de reconocimiento.
La próxima semana, la semana 6, tenemos una evaluación continua. La evaluación continua va a ir de evaluación, pero solamente de reconocimiento de la práctica, digamos, ¿no? De corazón. La próxima semana ustedes hacen reconocimiento de corazón y de sistema nervioso central. Mientras que para la semana 7, ¿ya? Que es una evaluación ¿cómo se diría? Una evaluación preparcial o evaluación práctica parcial, va a ser la semana 7. Ahí sí entra sistema óseo, ahí va a entrar reconocimiento de, tenemos lo que hemos hecho el sistema nervioso central, corazón y lo que nos toque la próxima semana. ¿Ya? Eso entra para la semana 7. Ahí es reconocimiento básicamente. ¿En qué consiste? En poner en las mesas las diferentes estructuras y ustedes van a entrar en grupo. ¿Ya? Van a ingresar en grupos. Solamente ingresan con una hojita para poder escribir el nombre de la estructura que ustedes. Terminamos la evaluación, entran todos, ¿ya? Y comenzamos a hacer el reconocimiento o la evaluación, digamos sus notas, ¿no? Para que más o menos calculen cuánto, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ver. Ok, entonces esta semana nos toca ver otro órgano, ¿no? Interno que se denomina el corazón. Vamos a ver la anatomía interna y ciertos fenómenos, ¿no? Que se producen a nivel cardíaco, ¿no? Como es el ciclo cardíaco, los ruidos cardíacos, ¿no? Y la circulación propiamente. Entonces, ¿qué saberes previos tenemos con respecto al corazón? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué se acuerdan? O de repente, ¿qué han escuchado con respecto al corazón? Así, de manera libre. ¿Ah? Que bombea el sangre. Muy bien, sí. ¿Ah? Intercambio de gases, sí, bueno. Hay, no tanto como intercambio de gases, pero sí hay sangre oxigenada, por ejemplo. ¿Ya? Tiene 3 capas. Claro, está conformado por 3 capas, efectivamente. ¿Alguien más? ¿Una idea? ¿Algo más del corazón? Por allá. Contracciones, pues el sístole y eso. Y también la vena aórtica. Que es una de las principales y más grandes que tiene nuestro organismo. También es de cardio o de cardio. Sí. Al final vemos el videito, ¿ya? Hay un videito para ver. Bueno, la idea de esta sesión es que ustedes puedan identificar con claridad, ¿no? La anatomía interna del corazón, cuáles son los fenómenos eléctricos cardíacos, a qué nos referimos cuando hablamos del ciclo cardíaco, de la ley de Frank-Starling y ciertos ruidos, así como la relación que pueda tener con las enfermedades a nivel del corazón. Ese es el contenido que vamos a desarrollar: la anatomía interna, vasos generales, ciclo cardíaco y ruido cardíaco. Vamos. Empecemos con la unidad básica. ¿Qué es el miocito? Podemos decir que el miocito es la célula de tejido muscular constituido, ¿no? O que constituye el elemento contráctil básico del músculo liso y estriado. Digamos, esta célula hay en abundancia, ¿no? Y son básicamente los responsables de la contractibilidad, ¿no? Del músculo. Entonces, los miocitos van a contraer y van a producir básicamente el movimiento del corazón, ¿cierto? También son células musculares estriadas que se encuentran en el corazón
y que derivan de los mioblastos cardíacos, ¿no? Entonces, la célula básica del corazón es el miocito, y por lo tanto él es el encargado de que haya movimiento cardíaco. ¿Por qué se produce qué cosa? La contractibilidad, ¿no? Es el músculo contráctil, ¿no? Es una célula básica que tiene la función, ¿no? O la capacidad contráctil. También este músculo cardíaco, ¿no? Y esquelético tiene unas características, ¿no? Va a ser básicamente estriado, también tiene mecanismo de contracción similar. El músculo cardíaco tiene mayor capacidad de inclusiones y tiene ramificaciones, y pueden presentarse otras formas de células también dentro del músculo cardíaco, como son las formas cilíndricas. Como su compañera mencionó, ¿no? El corazón presenta pues, básicamente tres capas, ¿no? Tiene una capa externa, una intermedia y una interna, ¿no? La externa, ¿no? Corresponde a una capa visceral, ¿ya? Una capa visceral denominada epicardio. También la capa intermedia, llamada miocardio, ¿no? Es la que conforma básicamente el tejido muscular cardíaco, y la capa interna, denominada endocardio, es la que recubre el interior del corazón, pero además está digamos, constituida por las válvulas cardíacas, ¿no? Y algunos grandes vasos torácicos que nacen básicamente en el corazón. Entonces, de manera general, ¿no? Podemos decir que el corazón pesa aproximadamente entre 200 y 425 gramos. Tiene como etapa de ciclo el corazón. ¿Cuánto tiempo en total es el ciclo cardíaco? Eso lo vamos a ver después. Vamos a ver la primera. Sí, vamos a hablar del ciclo cardíaco. Pero vamos a hablar primero de las generalidades. Hemos empezado por la... No te vayas tan rápido. No te vayas tan rápido. Hemos hablado de cómo empieza, ¿no? De la célula básica. Ahora vamos a hablar, hemos hablado de las capas, pero ahora vamos a hablar de la anatomía general, ¿no? No excede más de medio kilo el corazón, ¿no? Y eso va conforme también con digamos, el peso, el tamaño y el peso, en este caso, del individuo, ¿no? Porque si nosotros nos pusiéramos a pensar según el tamaño, ¿no? Hablando, por ejemplo, de un animal, ¿ustedes se imaginan de qué tamaño será el corazón de la vaca? ¿Cuánto pesará el corazón de la vaca? ¿Alguno ha visto una vez un corazón de vaca? ¿No? Los que han comido anticuchos, por ejemplo, ¿no es cierto? Del corazón de la vaca, ¿no? De la res, ¿no? ¿Cuánto pesará? Aproximadamente 2 kilos. Y eso está en correspondencia con el tamaño y peso, obviamente, del animal. En el caso de nosotros, ¿no? No excede más de 500 gramos, ¿no? Acá en esta literatura nos dice entre 200 y 425, ¿no? Pero sin embargo pueden encontrar en literaturas que puede llegar a ser. Pero tampoco. ¿Hay una diferencia del varón? Probablemente sí. En la mayoría de literaturas hacen mención a las estructuras, digamos, generales del cuerpo humano del varón, ¿no? Que tiene ligera tamaño, espesor, densidad, ¿no? Mayor que en el sexo femenino. Sin embargo, tiene pues sus excepciones, ¿no? Porque sabemos, sin que se vayan al término ella, ¿no? Porque ahora ya es él, ella, ¿no? Y el ella. Entonces, sin que haya, ¿no? El término,
hay sus excepciones, porque hay varones que son delicados, o sea, pero no me refiero a que sean de repente afeminados, o que sean, no me refiero a su orientación sexual, ¿no? Me refiero físicamente, anatómicamente, ¿no? Dentro de su constitución, son delicados, o sea, tienen pasiones bastante finas, ¿no? Como que hay mujeres, ¿no? Que también son un poco más robustas, ¿no? Sin, nuevamente mencionarles, enfocarnos a la orientación, ¿no? Hay mujeres que son altas, robustas y son femeninas, pero su constitución física es pues gruesa, ¿no? Entonces, hay sus excepciones, ¿no? Ahí, por ejemplo, podría uno, de repente, si es antropólogo, ¿no? Médico forense, antropólogo forense, podría tener de repente algunas alteraciones en cuanto a la determinación, porque puede ser que sea mujer o haya sido mujer el resto óseo, pero una mujer robusta, ¿no? Si se tiene el cuerpo completo, lo único que sí nos diferencia es la parte pélvica, ¿no? Ahí sí no hay diferenciación, ¿no? Así sea delicado, fino, igual es mucho más estrecho en el varón, ¿no? Que en la mujer, ¿no? Ok, vayamos entonces a nuestro corazón. En la mayoría de literaturas no excede entonces el medio kilo. Nos dice ahí que aproximadamente, ¿no? El tamaño corresponde, dice, a un puño, ¿no? A un puño cerrado, ¿no? O sea, aproximadamente será el tamaño de mi corazón, ¿no? Y ustedes más o menos harán el cálculo del caso, ¿no? También se puede hablar, ¿no? Dentro de las características generales del corazón, que a lo largo de la vida, ¿no? Se dice que entre lo que es la dilatación y la contracción, ¿cierto?, de nuestro corazón, dice que hay 3.500 millones de veces que se ha contraído, ¿no? Y cada día el corazón tiene un promedio, ¿no? De 100.000 veces, ¿no? De contracción, es decir, de producir lo que es el diástole, el sístole, que vamos a ver posteriormente, ¿no? Lo También menciona que ha bombeado aproximadamente, ¿no?, 2.000 galones de sangre, ¿no?, lo que es en litros, más o menos unos 7.571 litros de sangre, ¿no? También podemos decir, en cuanto a su ubicación, ¿no?, que se encuentra entre los pulmones, ¿no?, ubicado básicamente en la zona central, pero ligeramente hacia el lado izquierdo. ¿De quién? Del esternón. ¿Dónde se encontraba el esternón? ¿Se acuerdan? En la zona central, ¿no? ¿Se acuerdan de nuestro esternón? ¿Qué se articulaba en mi esternón? Las costillas. ¿Qué costillas? Falsas, colgantes, verdaderas. La verdad. Muy bien. También el corazón tiene 4 cavidades, ¿no? 2 superiores y 2 inferiores. Las superiores se denominan aurículas, ¿no? Ahí podemos ver en el gráfico aurículas, que están, digamos, divididas, ¿no?, en derecha e izquierda, y presenta, ¿no?, también otras 2 cavidades en la parte inferior que se denominan ventrículos. Tenemos un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo, ¿no? Acá vemos parte de la anatomía del corazón, ¿no? Aurículas, ¿no?, derecha e izquierda, ventrículos inferiores, ¿no es cierto?, de cavidades inferiores, izquierdo. Aquí adicionalmente vamos a ver la presencia de válvulas, que lo vamos a ver más adelante, presencia de grandes vasos, por ejemplo.
el de mayor volumen y tamaño en nuestro organismo es la aorta. Sin embargo, tenemos otras arterias como la pulmonar, ¿no es cierto? Vena aorta, vena pulmonar, ¿no es cierto? También vamos a tener válvulas de importancia como la aórtica, mitral, tricúspide, ¿no? Entonces, en realidad, el corazón pues está recubierto o está constituido básicamente por el tejido el miocardio, ¿no? Pero no es el único tejido que conforma nuestro corazón, ¿no? Porque hemos dicho que tiene 3 capas, ¿ok? Entonces, vamos a avanzar. Hemos mencionado sobre las válvulas cardíacas, ¿no? Que estas básicamente se van a encargar del flujo de la sangre, ¿no? Y estas son 4. La primera que tenemos es la válvula tricúspide, ¿no es cierto? Y es la que controla el flujo sanguíneo entre la aurícula derecha e izquierda. Es decir, se va a encontrar en la parte superior, ¿no? Las primeras cavidades superiores corresponden a las aurículas. Luego tenemos la válvula pulmonar. La válvula pulmonar, que es la que controla el flujo sanguíneo del ventrículo derecho a las arterias pulmonares, las cuales van a básicamente transportar la sangre de los pulmones para oxigenar, ¿no es cierto? Para oxigenar. Entonces, este flujo viene de ventrículo derecho a arterias pulmonares, ¿a dónde? Lo transporta de la sangre de los pulmones para que esta sangre sea oxigenada. La tercera válvula es la válvula mitral, ¿no es cierto? Que permite que la sangre rica en oxígeno, es decir, esa sangre que ya se encuentra oxigenada, que proviene de los pulmones, pase por nuestra aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, es decir, de la parte superior ya baje hacia la otra cavidad, ¿no? Del mismo lado, que es el ventrículo izquierdo. Y la válvula aórtica, que es la que permite que la sangre rica en oxígeno, la sangre oxigenada, pase del ventrículo izquierdo, ¿no es cierto?, que se queda aquí, a la aorta, ¿no? Y de ahí pase pues y se transporte a el resto de nuestro organismo, ¿ok? Más o menos ese es el ciclo que se produce del pase, en este caso, de la sangre. Vamos a hablar de los movimientos, ¿no? De las etapas, ¿no? Denominadas etapas del ciclo cardíaco. Para ello vamos a tener en claro 2 términos, ¿no? Sístole y diástole. Mencionando sístole, que es básicamente la contracción, ¿ya? Y diástole es la relajación. Por lo tanto, en la sístole, que es la fase de contracción, es donde la sangre es bombeada hacia los vasos, ¿ya? Y la diástole, que es la fase de relajación, básicamente es la que permite que la sangre entre, ¿no es cierto?, a el corazón. Se dice que en un adulto normal promedio, ¿no?, la presión sistólica es de 120, mientras que la diastólica es de 80. Esto tendrá que ver con la presión arterial, cuando se toman la presión. Esto es. Verifican la contracción. ¿Cuándo se dice que es patológico? Uy, está con la presión alta. Mi mamá es hipertensa. Ah, perfecto. ¿Cuándo? 120 para arriba. Por lógica, 120 para arriba, ¿no? Pero se considera 130, hasta 130, en algunos casos es ligeramente, por supuesto que es ligeramente elevado, ¿no es cierto?
Pero en algunos casos, como por ejemplo, pacientes que son hipertensos controlados, pueden llegar a tener un nivel de 130 y considerarlo todavía normal, porque es una presión ligeramente alta, ligera. Pero si ya tiene 135, 140, ya es presión alta y no está controlado. Pero si yo tengo picos de 120, 130, 120, 130, ligeramente está controlado. Y si es un paciente que tiene el diagnóstico de hipertensión, por ejemplo, y que consume el medicamento y que no baja de los 130, es un paciente que está con ligera elevación, pero esos son sus picos normales, ¿no? Y está controlado con la medicación. Se le está evaluando hasta 130, todavía no es, digamos, de alarma, pero mayor de 130, a pesar de que esté controlado con medicación, es de peligro, ¿no? Es de peligro. Y en el caso del adulto sano, normal debería ser 120. Ahora, mayor de 120 se puede considerar patológico. Ahora, también recuerden de que hay ciertas patologías que son causadas por lo que se denomina por situaciones o episódicas, ¿no? Por ejemplo, si la persona que no sufre, ¿no?, que nunca ha reportado y que no tiene el diagnóstico de hipertensión, por ejemplo, ¿no?, presenta cuadros de 180, 120, perdón, 150, 180 ya es altísima, pero previamente ha tenido una situación importante, o sea, haya tenido una noticia, por ejemplo, mala, qué sé yo, y haya hecho un pico así, ¿no?, sin haber tenido episodios anteriores, no quiere decir que esté o que sea hipertensa. Para el diagnóstico tienen que hacerle un seguimiento, ponen un aparatito, se llama Holter, ¿no?, que ella está por unos días, ¿no?, y luego lo retiran. Y ahí van a ver sus, digamos, movimientos, ¿no?, cardíacos, en este caso la contracción, dilatación, cómo es que recién ahí van a poder dar el diagnóstico. ¿Okay? Hay algunas personas que tienden a subir su presión en ciertas situaciones, ¿no? Eso se denomina presiones emotivas, ¿ya? Al igual que también el diastema, ¿no? 80, que es lo normal. Algunos dicen, en algunas literaturas van a encontrar incluso hasta 60, 70, 80. Más de 80 es ya patológico, ¿ya? Patológico. ¿Ok? Muy bien. Profesora, ¿y para poder medir la presión, hemos aproximado de cuánto tiempo la persona tiene que estar en reposo? Bueno, normalmente es para poder medir 15 minutos, no debería ser más, ¿no? O sea, sería mal, por ejemplo, tomar una presión a una persona que ha tenido una actividad, por ejemplo, ¿no? Viene corriendo, ¿no?, o subió las escaleras, el hecho de haber hecho ese ejercicio, o de repente consumió alimentos también puede variar en este caso la presión, ¿ya? No es conveniente ni el consumo de alimentos inmediatamente después del consumo, inmediatamente después de haber hecho alguna actividad, que no necesariamente es un ejercicio, ¿no?, sino el hecho de haber caminado, ¿no?, o haber tenido una situación, ¿no?, de repente deprisa, ¿no? Entonces puede darnos un falso positivo, ¿ya? Un falso positivo. Entonces es conveniente, y sobre todo a las personas adultas mayores, ¿no?, que antes de tomarle la presión, que reposen, ¿no? 10, 15 minutos, perfecto, ustedes vuelven a tomarla, ¿no? O al igual que de repente dijo, no, me sentí bien, vino tranquila, estuvo, y ven ustedes presión alta. Igual, vuelvan a retomar digamos, la evaluación, esperar unos 15 minutos, ¿no?, luego de haber tomado unos minutos, como para que también darle chance de que pueda ser un poco más relajada y ver si no baja, obviamente, en este caso nosotros, ustedes como futuros químicos farmacéuticos, no pueden prescribir
tendrá que ser derivado pues al médico especialista, ¿cierto? Que en este caso, ¿quién sería el encargado? El cardiólogo. Una persona tiene taquicardia del corazón, ¿quién late más comúnmente de lo que late normalmente? Sí, claro. Claro, la taquicardia ya es una patología, ¿no? Y la bradicardia también. No es bajo. ¿Ah? Bradi es lento y taqui es rápido, ¿no es cierto? Los términos bradi. Ok, sigamos. Entonces hemos dicho contracción, sístole, relajación y diástole. Vamos con los tejidos de nuestro corazón. El pericardio es la capa externa, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que el pericardio es una membrana que rodea a nuestro corazón y lo protege, el cual impide que el corazón se desplace de su posición en el mediastino y al mismo tiempo permite libertad para que el corazón pueda contraerse, ¿no? Este, a su vez, va a presentar dos capas, una capa fibrosa y una capa serosa, ¿ok? Entonces, el pericardio es la capa externa, ¿no es cierto? La capa externa. Es básicamente de protección, ¿no? Y también evita el desplazamiento, constituido a su vez por dos capas, fibrosa y serosa. Entonces, vamos a hablar de la capa fibrosa, que es la más externa, es dura y también a su vez elástica, ¿no? Y esta capa va a descansar sobre el diafragma, ¿no? ¿Dónde se encuentra el diafragma? ¿A qué altura se encontrará el diafragma? Aquí, acá, el diafragma. O sea, en la parte superior vías respiratorias, ¿no? Y en la parte inferior vías digestivas, ¿no? O, no vías digestivas, sino en este caso nuestro aparato digestivo, ¿no? Y con el centro tendinoso del mismo. Las superficies laterales continúan con las paredes pleurales. ¿Qué tejido tiene pleura? Los pulmones. ¿Ya? Digamos, este pericardio fibroso tiene la función de evitar el exceso de estiramiento del corazón durante el diástole, ¿ya? Y proporcionarle además de protección y fijarlo en el mediastino, o sea, en la parte central. De tal forma de que cuando haya contracción, relajación, o sea, los movimientos propios del corazón, no se vayan ni para un lado ni para el otro. Entonces, el pericardio fibroso es el que va a fijar, básicamente, ¿ya? Fijar, en este caso, que no se vaya a desplazar a un lado, en este caso del corazón, ¿no? Y también evita, pues, que haya demasiado estiramiento, ¿no? Demasiado estiramiento. Muy bien, vayamos a la segunda capa, que es la capa serosa. Es la capa básicamente interna y esta es una capa muy fina que a su vez está conformada por dos capas, ¿no? Tenemos una capa interna visceral y una capa externa parietal, ¿no? Visceral porque está básicamente adherida al miocardio, ¿no? Es decir, esta capa interna es la que tiene contacto con el miocardio, ¿no? Y la capa externa o parietal, ¿no? Es la que está fusionada básicamente con la capa externa del epicardio, como es el epicardio fibroso, ¿ok? Entonces, pericardio seroso es la capa interna, ¿no es cierto? Que a su vez está conformada por capa interna visceral y capa externa parietal. ¿Cómo es la circulación de nuestro corazón?
Si hablamos de una circulación mayor, por ende tenemos que hablar de una circulación menor, ¿no es cierto? Entonces, hablemos primero del circuito mayor. ¿Dónde empieza? Este va a empezar en el ventrículo izquierdo. ¿Dónde se encuentra el ventrículo izquierdo? Doctora, en el lado izquierdo, sí, en el lado izquierdo, pero en la parte inferior, no, los ventrículos se encuentran en la parte inferior, ¿ya? Recuerden que en la superior se encuentran las aurículas. Entonces comienza en el ventrículo inferior, sigue por la arteria aorta y a través de sus ramificaciones va a llegar hacia los capilares de todo el cuerpo, ¿ok? Este circuito retorna por las venas que drenan finalmente en las venas cavas, tanto superior como inferior, finalizando obviamente en el circuito del atrio derecho, ¿no? También tiene función principal de esta circulación mayor, es la función nutricia, ¿no? Se encarga de nutrir a todos nuestros tejidos corporales, ¿ok? Entonces, ¿dónde empieza el circuito mayor? En el ventrículo izquierdo. ¿Y hacia dónde se va? Hacia la aorta. Y esta hacia capilares, ¿no? Que llegan hacia todo el cuerpo. Después, ¿qué pasa? Retorna a través de las venas, o sea, de arterias hacia venas, ¿cierto? Y estas finalmente van a terminar en las venas cavas, ¿no? Que son también de gran calibre. Vena cava superior y vena cava inferior, ¿no? Finalizando, por supuesto, en el atrio derecho. Función del circuito es básicamente nutrición. Estamos hablando de... Vamos a hablar del circuito menor, que comienza en el ventrículo derecho. Recuerden que el mayor empezaba ¿dónde? En el izquierdo. Ahora empieza en el derecho, ¿no? Y sale a través del tronco pulmonar y sigue a las arterias pulmonares, ¿ya? Del lado derecho e izquierdo, y se va hacia los capilares de los pulmones. Este circuito retorna por las venas que convergen para formar las 4 venas pulmonares. Tenemos 4 venas pulmonares. 2 son del pulmón derecho y 2 son del pulmón izquierdo, ¿no? Y finalmente drenan en el atrio izquierdo, ¿no? El otro drenaba en el atrio derecho, ¿cierto? Y este circuito hay un intercambio gaseoso y hemático. Por lo tanto, circuito menor empieza en el ventrículo derecho. ¿Y hacia dónde va? Hacia las venas pulmonares, ¿no es cierto? Y luego hacia dónde? O sea, arterias pulmonares, luego venas pulmonares, ¿no? Y finalmente termina en el atrio izquierdo, ¿no es cierto? Función, intercambio gaseoso y hemático, ¿no es cierto? ¿Qué es intercambio hemático? ¿Qué son las hematíes? ¿Ah? Sí, tiene que ver con la sangre, pero... Sí, ¿cómo? Tiene que ver con hemoglobina. Los hematíes, ¿quiénes son las hematíes? Las células... Los hematíes hemático tiene que ver con las células hemáticas. ¿Y quiénes son las células hemáticas? Los hematíes. Pero no me informa para eso, no me informa porque la acción de los cosas hay presencia de eso. Sí, también. Como Células, pues, chicos. ¿No son todos rojos? Glóbulos rojos, los hematíes son los glóbulos. Y los leucocitos, ¿quiénes son los leucocitos? ¿Los blancos? Glóbulos.
Ese término ustedes tienen que conocerlo también, porque a veces no le dicen glóbulo blanco, glóbulo rojo. ¿Y quiénes son los linfocitos? ¿Linfocitos? Son los leucocitos, son los anticuerpos. Podría ser los que tienen Hay en la defensa, ¿cierto? Por lo tanto, si hay un proceso infeccioso, se encontrará elevado. Por eso es que revisan, ¿no? ¿Cuál es ¿cómo se dice? El promedio normal, promedio de células? Si se encuentran elevadas o se encuentran disminuidas, ¿no? Hay procesos patológicos. Muy bien. Vamos a los grandes vasos que intervienen dentro de nuestra, digamos, circulación. Tenemos al tronco pulmonar y arterias pulmonares. El tronco pulmonar que partió, ¿dónde? En el ventrículo derecho, ¿no es cierto? Termina dividiéndose en dos venas importantes, que es la arteria pulmonar derecha e izquierda, ¿ya? Y cada arteria se va a dividir, ¿no? Se va a dividir acompañada de subdivisiones de bronquiolos, y esas arterias van a ir dirigidas a, digamos, básicamente la función irrigadora, ¿no? De los pulmones, ¿no? Dentro de la función también, que es de irrigar, mantener al pulmón debidamente irrigado, ¿no? También es brindar intercambio, ¿no? Gaseoso, ¿ya? Entonces, aquí lo importante dentro de los vasos, digamos que participan también dentro de la circulación y que posteriormente vamos a ver lo que es pulmones. Vamos a ver que el tronco pulmonar se divide, ¿no? O salen básicamente dos arterias, ¿no? La pulmonar derecha, la pulmonar izquierda, que a su vez se va a subdividir, ¿ya? En la división de los bronquiolos, ¿no? Que son los encargados de dar la irrigación, ¿ya? A los pulmones, ¿ya? A los pulmones. Otro de los vasos, ¿no? De gran importancia y gran calibre, tenemos a la aorta, ¿no es cierto? Que es una arteria importantísima. Es un gran conducto arterial que surge en el ventrículo izquierdo, y esta aorta se va a dividir básicamente en tres porciones. Una que corresponde a la zona ascendente, ¿ya? En la parte superior. Otra que corresponde al arco aórtico, o también denominado callado aórtico, ¿no? Que básicamente es la continuación de la primera porción después de la primera curva, y ya en la parte, digamos, final, lo que es la aorta descendente, ¿no? Que es la que está ubicada básicamente en la zona torácica, ¿ok? Entonces, nuestra arteria aorta es la arteria de mayor tamaño, ¿ya? En nuestro organismo. Y esta tiene tres partes, ¿ok? Porción ascendente, porción aórtica, ¿no? Y porción descendente, ¿ya? Eso lo vamos a ver probablemente en el cuerpo, ¿no? Porque sí había. Sin embargo, también podemos hablar de ciertas generalidades que tienen estos vasos, ¿no? Los vasos sanguíneos, bueno, podemos decir que es una red de conductos que van a transportar sangre desde el corazón a los tejidos y de los tejidos al corazón. O sea, hay un intercambio básicamente, digamos, de transporte sanguíneo. Estas arterias van a contribuir, ¿no? Digamos, a la irrigación del tejido o de los tejidos del corazón, y a su vez estas arterias se van a ramificar progresivamente a medida que, digamos,
se ubican en las diferentes partes de nuestro cuerpo. Algunas se van a ver de mayor calibre y otras más pequeñas, ¿no? Esas que son, digamos, de ramificaciones o de calibre disminuido se denominan arterioles, ¿no? Arterioles. Entonces, pregunta, ¿no? ¿Cómo se denominan aquellas arterias que tienen un calibre disminuido o tienen un pequeño calibre, ¿no? Son denominadas arteriolas. Estas arteriolas se ramifican también en vasos que son denominados microscópicos, ¿no? Y que se van a distribuir en las diferentes células y se van a unir en grupos formando también venas pequeñas llamadas venas, ¿no? Así como las arterias que disminuyen su calibre y forman o se denominan arteriolas, las venas también van a disminuir, ¿no? En este caso, su calibre, ¿no? Para formar lo que se denomina las venas, ¿no? Y estas se fusionan para dar lugar a venas de mayor calibre, ¿no? Y las venas son las que van a retornar básicamente la sangre al corazón. Hay diferencia entre una entre una sangre venosa y una sangre capilar. Sí. Primero, el volumen. La capilar, ¿no? Es a modo de goteo, muy poquito. En el caso de la venosa, hay un volumen mayor, ¿ya? Pero es lento. Y en el caso de sangrado arterial, ¿no? Es más profusa, ¿ya? Es mucho más profusa. Tiene mayor calibre, a diferencia de la venosa y definitivamente de la capilar, ¿no? Muchas veces en el caso de las capilares, ¿no? Quedan atrapadas dentro del tejido y se forman lo que nosotros comúnmente conocemos como moretones, pero el término correcto se denomina hematomas, ¿no? Nosotros no decimos, uy, tienes un moretón, tienes un hematoma, tienes un hematoma, que obviamente va a virar en color en función al tiempo de lesión. Un hematoma reciente es rojizo, el golpe, ¿no? Va pasando los días, 1 o 2 días, vira hacia una coloración violácea, ¿no? Violácea. Va pasando unos 2 o 3 días más, o sea, ya estamos hablando de 5 días aproximadamente, vira a una coloración media verduzca, ¿no? Va pasando 7, 8, 9, 10 días, va a tornarse una coloración amarillenta, ¿no? Cuando tiene una coloración amarillenta, esa lesión tiene más de 10 y tal vez 14 días. Luego de esa lesión amarillenta, esa coloración amarillenta, ya hay, digamos, regeneración, ¿no? Ya no hay, o sea, vira, desaparece la lesión. Entonces, ¿qué se lesiona? Los capilares, ¿no? Se lesionan los capilares, ¿no? Que son venas arterias de bajo calibre. Bien. Estos vasos sanguíneos también, tanto las arterias y las venas, van a estar constituidas por 3 capas. Una capa interna, constituida por un epitelio, que generalmente este epitelio es de tipo escamoso simple, y su membrana basal y una capa fibrosa elástica. Entonces, la capa interna es básicamente endotelio, ¿no? Que es elástico y contiene básicamente un epitelio escamoso, ¿sí? Mientras la capa intermedia ya estamos hablando de que está constituido por un tejido de tipo muscular liso, ¿no? También con presencia de fibras elásticas, ¿no?
Esta básicamente se difiere en cuanto a la porción de fibras musculares y elásticas y básicamente por su grosor entre las venas y las arterias. Y la capa más externa, o también denominada adventicia, ¿no?, es la que está compuesta principalmente de tejido conjuntivo, ¿no? Entonces, tanto las arterias como las venas van a tener 3 capas, ¿no?, en su interior, ¿no? Antes del conducto, por supuesto, ¿no?, que se denomina la luz o el orificio, digamos, de los capilares, ¿no? Entonces, capa más externa denominada, ¿cómo se adventicia? Capa, o sea, de afuera hacia adentro, vamos a la parte interna, que es mucho más elástica, ¿no? Elástica, pero de mayor calibre, tanto en vasos, venas y arterias. Y la capa interna es básicamente de tipo de fibrillas elásticas, ¿no? También tiene parte de tejido escamoso, pero es bastante sensible, ¿no? Y luego en la parte interna viene básicamente la luz, ¿no?, en este caso de la arteria o puede ser de la vena, ¿no? También tenemos que las arterias son vasos cuyas paredes están conformadas por 3 capas, que ya hemos mencionado, ¿no? Las arterias tienen predominio a las capas musculares y fibras elásticas, y también podemos decir que dentro de las características principales que tienen las arterias es básicamente su capacidad elástica y de contractibilidad, ¿no? Estas pueden diferenciarse en 2 tipos, ¿no? Tenemos arterias elásticas y también arterias musculares, ¿ya? Arterias elásticas y musculares. Acá vemos una diferenciación básicamente, ¿no?, de capilar, arteria y vena, ¿no? Habíamos dicho que cuando había una lesión, por ejemplo, de a nivel capilar, ¿no?, el sangrado no es profuso, ¿no? Es un sangrado a veces incipiente, que no se nota, y puede estar, digamos, sin exposición hacia el exterior, o sea, sin lesión de piel, por decirlo así, ¿no? Y puede verse a forma de un hematoma. Mientras que en el caso de la lesión, ¿no?, o un corte o un sangrado arterial es mucho más profuso, ¿no? También podemos observar que la capa más externa, en el caso de las arterias, es de mayor, digamos, grosor, a diferencia de las venas. ¿Por qué? Porque las arterias básicamente tienen esa capacidad elástica y de contractibilidad, ¿no? Por ello que hay una diferenciación. Hay algunas que son propiamente arterias elásticas y otras son musculares. Y las venas son, el calibre es un poquito más en relación al calibre de las arterias, pero la conformación tanto interna, media y externa es mucho más delgada, ¿no? Es más delgada. Hemos dicho que existen 2 tipos de arterias, las arterias elásticas y musculares. Las elásticas son las de mayor calibre, ¿no? Y la aorta y sus ramas tienen una mayor porción de fibras elásticas, ¿no? Y estas son relativamente delgadas en relación a su diámetro. También la función de estas arterias es básicamente la conducción de la sangre del corazón hacia las arterias de mediano calibre, ¿no? Entonces, una, digamos, arteria de gran volumen es la aorta, que principalmente tiene pues composición de arterias elásticas, ¿no? Pero la función de este tipo de arterias elásticas es la conducción de sangre, ¿de dónde? Del corazón hacia las otras arterias de mediano calibre, es decir, de las de mayor a menor. Y las de mayor tienen mayor cantidad de arterias de tipo elásticas. Mientras que las musculares
son de calibre intermedio, ¿no? Y tienen obviamente más contenido muscular, ¿no? Es decir, de músculo liso, y también presentan fibras elásticas pero en menor volumen, ¿ok? La función de estas arterias musculares básicamente es la contracción y dilatación, que quiere decir que en el caso de los vasos sanguíneos hablamos de vasoconstricción y vasodilatación, ¿no? Estas van a regular básicamente el flujo sanguíneo en las diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿ok? También hemos hablado de aquellas arterias que son de calibre pequeño, como se denominan las arteriolas, ¿cierto? Son esas arterias pequeñitas que básicamente tienen función de regular flujos capilares, ¿cierto? Estas van a encontrarse en gran cantidad, ¿no es cierto?, dentro de las fibras musculares. Permiten variar su calibre y por lo tanto también ayudan en el aporte de sangre, ¿no?, en el lecho capilar. O sea, porque son pequeñitas, pueden ubicarse, ¿no?, básicamente en las fibras musculares, y también tienen el aporte, ¿no?, sanguíneo. La diferencia básicamente es el calibre, ¿no? Son bien pequeñitas. Vamos con los capilares, ¿no? Los capilares también son vasos microscópicos, ¿no?, que se conectan a las arteriolas o a las venas, ¿no? Entonces, diferencia: venas de menor calibre denominadas venas, arterias de menor calibre denominadas arteriolas, ¿cierto? Estas se van a conectar con los capilares, ¿no?, para poder realizar el intercambio, ¿no?, ya sea sanguíneo, gaseoso, ¿no?, o de nutrientes. Entonces, estos capilares forman varias redes extensas a modo de ramificaciones que permiten, pues, el intercambio, ¿no?, de manera mucho más rápida. También estos capilares pueden nacer en arteriolas terminales, ¿no?, y también pueden estar presentes en fibras de los músculos lisos, ¿no? Función principal es regular el flujo sanguíneo hacia los capilares. Estructura de los vasos sanguíneos, hemos hablado: arterias, venas y capilares, ¿no?, que corresponden a los vasos sanguíneos. Las arterias tienen capas, ¿no?, interna, 3 capas, ¿no?, que pueden ser, en este caso, las arterias pueden ser musculares y elásticas. En el caso de las venas, tienen capa interna y endotelial y pueden estar también formadas por fibras musculares, elásticas y además también conjuntivas. Mientras que los vasos capilares solamente presentan una sola capa, que es la endotelial, ¿no?, y obviamente son de menor calibre. Las venas y las vénulas, en este caso, van a formar pequeñas venas, ¿no?, que se denominan las venas, y a la vez aumentan el calibre. O sea, una vénula que aumenta su calibre se denomina vena, ¿cierto? Y las venas tienen una composición o una constitución muy parecidas a las arterias, ¿no? Tienen su capa interna y también una capa media, que son más delgadas que las arterias, tienen capas musculares elásticas y son mucho más finas que las arterias, ¿no? Están presentes también tanto en la zona elástica como en la zona muscular. O sea, son muy parecidas. Lo que divide o lo que diferencia básicamente son las capas, ¿no? La capa externa o adventicia, que es lo que habíamos mencionado en cuanto a las arterias, también las presenta también en este caso las venas, ¿cierto?
contienen tejido conjuntivo y las venas de las extremidades inferiores presentan válvulas, ¿no?, que se van a unir en la proyección del endotelio. Función principalmente de estas válvulas es impedir que el flujo de la sangre, impedir el flujo, que el reflujo de la sangre y ayudar a dirigir la sangre hacia el corazón, ¿no? Entonces, estas son las que transportan la sangre, en este caso oxigenada, hacia el corazón. Por eso es que la diferenciación entre el color de la arteria, las venas y los nervios, ¿no? Comúnmente cuando se estudia vasos sanguíneos, en general anatomía, se diferencia, ¿no?, los colores. Azul para venas, y ahora vamos a ver la constitución también, que es mucho más delgada, ¿ya? Arterias tienen mucho mayor capa elástica, ¿ya? Y la coloración, ¿no?, de su función para su distinción es color rojo. Y los nervios, ¿no?, son mucho más delgados, pero son mucho más, digamos, de mayor consistencia o más duros, son de color amarillo. Bien, vamos a ver cuáles son los fenómenos eléctricos cardíacos, ¿no?, o denominada la ley de Frank-Espacio. También incluido, ¿no?, aquí hablaremos de los ruidos cardíacos. ¿Qué podemos decir con respecto al sistema eléctrico del corazón? Nos dice que cada latido comienza con un potencial de acción espontáneo, ¿no?, que se inicia en el nódulo sinusal, es decir, en la aurícula derecha, cerca a la vena cava superior, ¿no? El potencial de acción va a viajar hacia las aurículas y el nódulo auriculoventricular y el haz hacia los ventrículos. Finalmente, este nódulo auriculoventricular, ¿no?, y el haz van a producir un retraso de manera que permite que las aurículas se contraigan antes que los ventrículos. Esta contracción rítmica del corazón es la que básicamente bombea la sangre, ¿no?, y produce respuestas a consecuencia básicamente del control eléctrico periódico. Y este control eléctrico periódico que se produce en el corazón de forma rítmica se denomina, pues, los fenómenos eléctricos cardíacos, ¿no? Lo que nosotros comúnmente conocemos como el marcapaso natural viene a ser un conjunto especializado de activación de fibras nerviosas dentro del nódulo sinoauricular, ¿no? Entonces, este movimiento sincrónico, movimiento de bombeo producido por la sangre, es un movimiento básicamente controlado, ¿no?, por los efectos eléctricos cardíacos, ¿no? Sin embargo, dentro de esta, digamos, de esta actividad, sí, es importante tener en cuenta ciertos conceptos, ¿no? Hay un concepto denominado precarga o tensión pasiva, que es básicamente el grado de tensión del músculo cuando comienza básicamente a contraerse. Y aquí es importante considerar lo que se denomina la presión diastólica, ¿no?, cuando el ventrículo ya se encuentra lleno, entonces hay una contracción. Sin embargo, también tenemos la poscarga o tensión activa, ¿no?, que es cuando la carga contracte, el músculo ejerce su fuerza contráctil, ¿no?, en donde se activa básicamente la presión sistólica, es decir, la relajación o resistencia, en este caso de la presión sistólica o resistencia de la aorta
la cual debe contraer el ventrículo. Y el retorno venoso es básicamente el principal factor que afecta a la precarga, es decir, que aquí constituye la suma de todo el flujo sanguíneo local, de todos los segmentos tisulares, es decir, de los pequeños calibres que se encuentran también dentro de los tejidos, dentro de la una, y se produce, ¿no?, básicamente una circulación perfecta, ¿no? Por lo tanto, dentro de lo que es el proceso de sístole y diástole existen cargas importantes, ¿no?, como es la precarga, poscarga y finalmente el retorno venoso, ¿no?, cuando ya ahí hay una, digamos, una circulación perfecta gracias a la producción, ¿no?, o a la recarga, en este caso, producida, ¿no?, producida por la tensión muscular cardíaca. Existe una ley de Frank Starling, ¿no?, que es básicamente lo que nosotros denominaríamos una autorregulación. Básicamente supone que aquí el músculo cardíaco se distiende y se produce también una fuerza contráctil, y a mayor cantidad de sangre bombeada, esa va hacia la zona de la aorta y ahí se produce básicamente la eyaculación, ¿no? Durante esta fase se toma en cuenta una relación que es entre la longitud de la fibra cardíaca, ¿no?, lo que equivale básicamente al volumen diastólico, y lo que es la fuerza de contracción, que es el volumen sistólico, ¿no? Durante este mecanismo se toma en cuenta esa relación, ¿no?, entre longitud y fuerza. Entonces, cuando el corazón llega, ¿no?, la cantidad, digamos, adicional de sangre, el músculo cardíaco se va a distender, y esta capacidad de contraerse con fuerza se debe básicamente a los filamentos de la actina y la miosina, que son llevados a un grado casi óptimo para poder generar esta fuerza, ¿no?, esta fuerza que equivale básicamente a la contracción, ¿no?, del volumen sistólico. Entonces, esa, digamos, actividad es una regulación o una autorregulación que tiene en este caso el corazón, ¿no?, de poder detectar, ¿no?, aquellas sobrecargas o cargas adicionales del flujo sanguíneo hacia el corazón. Esta es la secuencia básicamente de los ruidos cardíacos, ¿no?, que incluyen el primer ruido cardíaco. ¿En total dura 0,8 segundos o 0,9? Es un promedio entre 0,8 y 0,9, ¿no?, vas a encontrar en algunas literaturas. No hay mucha la variación, o sea, no hay una diferenciación, digamos, o una diferenciación muy marcada entre uno y otro, ¿no? Dentro de los ruidos cardíacos tenemos pues el primer ruido, que se inicia básicamente con la sístole, ¿no es cierto? El sístole ventricular, que se produce en este caso el cierre de las válvulas, ¿no? Y esto es considerado pues digamos, un aspecto fisiológico normal, ¿cierto? Tanto el primer y el segundo ruido, ¿no?, que uno inicia con la sístole ventricular y el segundo con el fin de la sístole, es decir, con el cierre de las válvulas sigmoideas, aórticas y pulmonares, ¿no? Sin embargo, hay algunos ruidos adicionales, como son el cuarto y el tercero, como es el cuarto, llamado también presistólico, que es un ruido previo al primer ruido sistólico, en donde se considera patológico. Aquí hay una alteración, hay una distensión, ¿no?, del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho. Y el tercer ruido, también considerado fisiológico en el caso de los niños y adultos jóvenes, ¿no?, solamente en ellos. Sin embargo, en un adulto
o adulto mayor, puede ser considerado el tercer ruido, ¿no? O protodiastólico, en donde hay una distensión ventricular súbita, ¿no? De llenado rápido, considerado patológico en adultos, ¿ya? Es considerado fisiológico en niños y adultos jóvenes, ¿no? Pero no en adultos y adultos mayores. ¿Ok? Listo, chicos. Vamos a ver un pequeño video para poder complementar la parte teórica. El corazón, como sabemos, tiene una función de bomba. ¿Qué quiere decir? Que con cada contracción vamos a generar un aumento de presión, permitiendo que se mantenga la diferencia de presiones en la circulación y haya flujo. En criollo, este aumento de presión permite que el líquido que está llegando al corazón pueda tener un empuje extra para continuar en la circulación. En resumen, cada lado del corazón tiene momentos donde debe llenarse de sangre, contraerse para generar ese aumento de presión, expulsar la sangre y volver a relajarse. A todas estas fases juntas, vale decir, desde el comienzo de un latido hasta el comienzo del próximo, llamamos ciclo cardíaco. Para comprender cada una de estas fases, conviene analizar un diagrama de presión-volumen, donde justamente medimos estas dos variables a la par en un ventrículo izquierdo. Cabe destacar que el ciclo cardíaco en las cavidades derechas tiene las mismas fases, aunque cambian las presiones. Imaginemos que estamos en un ventrículo que está a punto de comenzar a llenarse. Hay poco volumen, unos 50 mililitros, que es el volumen residual del lateo anterior. Y hay poca presión, porque el ventrículo está relajado y con poco volumen, aproximadamente unos 2 a 3 milímetros de mercurio. En este momento se abre la válvula mitral y comienza a ingresar sangre al ventrículo izquierdo. Esto se da porque la presión en la aurícula es ligeramente mayor que la del ventrículo. A medida que se va llenando, el volumen aumenta en el ventrículo junto con su presión. Llegados 2/3 del tiempo de llenado, la aurícula se contrae activamente por activación del nódulo sinusal. Esto genera un aumento de presión extra en la aurícula, que a su vez incrementa el flujo. Le llamamos a esto patada auricular. La presión en el ventrículo aumenta por el aumento del volumen, hasta unos 10 milímetros de mercurio, mientras que la aurícula se relaja a la par. De esta manera, la presión del ventrículo supera a la presión de la aurícula y cierra las válvulas. A esta fase la conocemos como llenado ventricular. Comienza con la apertura de la válvula mitral y termina con su cierre. Una vez terminado el llenado ventricular, la sangre tiene que expulsarse por la aorta. Para eso, el ventrículo tiene que superar la presión dentro de la aorta para poder abrir las válvulas semilunares y que fluya la sangre. Las paredes comienzan a contraerse y, como la sangre no puede ir hacia la aurícula ni hacia la aorta, porque ambas válvulas están cerradas, aumenta la presión que se ejerce sobre la sangre dentro. Presten atención que la presión aumenta súbitamente, mientras que el volumen no se modifica. Cuando se supere la presión aórtica de aproximadamente 70 milímetros de mercurio, la válvula se va a abrir. A esta fase la conocemos como contracción isovolumétrica, porque el volumen se mantiene constante. Comienza con el cierre de la válvula mitral y termina con la apertura de la válvula aórtica. Una vez abierta esta válvula, comienza a inyectarse sangre hacia la aorta. Esto genera que disminuya el volumen dentro del ventrículo, pero como continúa contrayéndose, la presión sigue aumentando hasta llegar a unos 120 milímetros de mercurio aproximadamente. Llegado este momento,
el ventrículo izquierdo se encuentra con poca sangre y está agotando sus fuerzas. La sangre sigue fluyendo, pero la presión cada vez disminuye más. La aorta, en cambio, se distiende para recibir toda esta sangre, de manera tal que aumenta la presión en su interior y se iguala con la del ventrículo, es decir, 120 milímetros de mercurio, que corresponde a la presión sistólica. En el momento que la presión del ventrículo sea menor que la aórtica, la sangre va a empujar hacia el corazón, cerrando la válvula. Esto sucede a los 80 milímetros de mercurio aproximadamente. A esta fase la conocemos como eyección. Comienza con la apertura de la válvula aórtica y termina con su cierre. Lo que sucede es que en este punto el ventrículo deja de contraerse, cayendo bruscamente la presión. Mientras tanto, la aorta, con su elasticidad, devuelve presión con sus paredes. Por este motivo, la presión de la misma disminuye más lentamente, hasta unos 70 milímetros de mercurio. Esta relajación se da en un ventrículo con ambas válvulas cerradas, lo que hace que el volumen dentro de él no se modifique. La presión dentro del ventrículo va a disminuir hasta unos 3 milímetros de mercurio, momento en el que se abre la válvula mitral, porque la presión auricular supera a la ventricular. A esta fase la conocemos como relajación isovolumétrica, porque el volumen se mantiene constante. Comienza con el cierre de la válvula aórtica y termina con la apertura de la válvula mitral. El volumen que resta después de la fase de eyección es de unos 50 mililitros y se llama volumen residual. En cambio, el volumen dentro del ventrículo, al terminar la fase de llenado, es de unos 130 mililitros y llamamos volumen de llenado de fin de diástole. La diferencia entre toda la sangre que llegó al ventrículo izquierdo menos la que quedó después de la eyección es el volumen sistólico y representa unos 80 mililitros aproximadamente. Si multiplicamos el volumen sistólico por la cantidad de latidos en un minuto, sabemos cuánta sangre expulsa el corazón en un minuto, lo que se conoce como volumen minuto cardíaco o gasto cardíaco. Redondeando, son unos 5 litros por minuto. Toda la superficie bajo esta curva representa el trabajo externo que hace un corazón en cada latido y se llama trabajo cardíaco. Si partiéramos el bucle en dos, tenemos dos fases donde el ventrículo se contrae y dos donde se relaja. Aquellas en contracción constituyen la sístole ventricular y al relajarse, la diástole. Al finalizar la diástole, se produce el cierre de la válvula mitral. Con el choque de las válvulas, se produce un sonido grave y largo, que llamamos R1 o primer ruido. El segundo ruido se produce con el cierre de la válvula aórtica. El aumento de presión aórtica produce un flujo retrógrado que empuja y cierra las válvulas. El ruido que genera este cierre es agudo y corto y se llama segundo ruido o R2. En este momento termina la sístole ventricular. Cada vez que hagan el examen físico de tórax de una persona, deben ocultarlo y saber reconocer estos ruidos. El momento en el que más lleno está el corazón es el punto en el que más tensionadas están las fibras musculares de la pared del ventrículo. Esto se denomina precarga. En la clínica se suele asociar a la precarga con el volumen de llenado de fin de diástole, ya que justamente coincide con él. Teniendo en cuenta que tensión es igual a fuerza por unidad de longitud, deducimos que la tensión de la pared es un indicador de qué tan lleno está el ventrículo. Entonces, siempre que aumentemos el retorno venoso, el volumen de llenado de fin de diástole va a aumentar y con él la precarga. Por ejemplo, al hacer ejercicio, tanto por aumento de tono venoso como por aumento del bombeo venoso, llega más sangre al corazón. Supongamos que tenemos ahora un volumen de llenado de fin de diástole de 150 mililitros. La precarga va a aumentar. Además, al momento de expulsar la sangre por mecanismo de Frank Starling,
los sitios activos de medicina se disponen para controlarse más efectivamente. Con esto hay más fuerza ventricular y se inyecta más volumen. Entonces, al aumentar la precarga, aumentamos el gasto cardíaco y el trabajo cardíaco, pero mantenemos igual el volumen residual. Por otro lado, la tensión de la pared al momento de comenzar a expulsar la sangre a la aorta es la poscarga. Como la resistencia a vencer para poder abrir las válvulas es la presión en la aorta, la poscarga está determinada por ello. Por ejemplo, una persona hipertensa o que tenga una estenosis aórtica aumentaría la presión aórtica. El ventrículo tiene que hacer más fuerza para vencerla, más tensión en las fibras y mayor en la poscarga. Como resultado, el corazón va a gastar gran parte de su energía en abrir la válvula y le va a quedar menos resto para inyectar la sangre, con lo cual el volumen sistólico es menor, el volumen residual aumenta y el trabajo cardíaco se mantiene igual. Otra situación a tener en cuenta es el rol del inotropismo. ¿Qué es el inotropismo? Es la fuerza basal que tiene el músculo cardíaco sin afectarse por los mecanismos de Frank Starling. Al tener un inotropismo mayor, la fuerza para inyectar sangre va a ser mayor y el volumen sistólico aumenta, lo que condiciona que se vacíe más el ventrículo y disminuya el volumen residual. El trabajo cardíaco es mayor y esto lo vemos con un área bajo la curva de mayor tamaño, a la par que el gasto cardíaco aumenta. Nos vamos a encontrar con esta situación siempre que se active el sistema simpático, ya sean fracciones de lucha o huida, o fármacos inotrópicos positivos, como adrenalina o adudamina. De esta manera, cerramos la clase del ciclo cardíaco. No sé cuánto. Bien, chicos. Vamos a